Catalina. Vamos a hablar acerca de Legiscomics, una herramienta experta para la innovación y el emprendimiento. Entonces, yo quiero comenzar preguntándoles a ustedes, manejando la misma dinámica que comentó Catalina, levantando la mano para activar su micrófono y responder la siguiente pregunta. ¿La innovación y el emprendimiento significan lo mismo? ¿Ustedes qué piensan? O pueden escribir también en el chat si no quieren prender el micrófono. Bueno, aquí ya nos están diciendo que no significa lo mismo, nos dice también por que no, pero sí tienen relación. Exactamente. Entonces, listo, quería partir de aquí porque muchas veces escuchamos estas dos palabras en las mismas oraciones, innovación y emprendimiento, pero realmente significan dos cosas totalmente diferentes y no necesariamente tiene que estar una para que la otra exista. No, nada que ver. Puede haber emprendimiento sin innovación y puede haber innovación sin emprendimiento. Entonces vamos a partir de aquí para definir cada uno de estos términos y pues digamos cómo entenderlos un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué es el emprendimiento? Entonces viene el término francés entrepreneur, que significa pionero. Entonces, emprendimiento pues es la acción que toma un individuo o un grupo de personas para iniciar un nuevo proyecto por medio de las ideas y la identificación de diferentes oportunidades. El término es mayormente relacionado con el ámbito empresarial, ya que pues se relaciona con la creación de empresas, nuevos productos e innovación de los mismos. Entonces, bueno, últimamente estos dos términos han tenido como un boom muy grande en el tema, pues digamos como académico. Queremos entenderlo, queremos aprenderlo, queremos saber todas las clases que existen. Entonces, claro, a pesar de que ya existen hace mucho tiempo y pues la innovación y el emprendimiento han existido pues por siempre y casi que de ahí tenemos como toda la evolución. Entonces podemos decir que estos dos conceptos nos han acompañado por todo, pues digamos que en la historia. Sin embargo, ahorita queremos como clasificarlo, entenderlo, como guiarlo hacia ciertos estilos, digamos, como de actuar. Entonces vamos a ver las clases de emprendimiento que pues quiero resaltar ahorita en la conferencia. Entonces tenemos el intraemprendimiento. Entonces el intraemprendimiento la queremos entender como la actividad en la que los colaboradores de una empresa ya establecida pueden desenvolverse como emprendedores con el apoyo de la empresa para la cual trabajan. Entonces, la empresa brinda todos los recursos para poner en marcha el proyecto de los trabajadores. Entonces, esta actividad consiste en desarrollar ideas innovadoras dentro de una organización, ya sea pública o privada, con el fin de generar valor. Entonces, por ejemplo, puede ser una nueva línea de negocio, un nuevo producto, una nueva forma de comercializar ciertos productos y demás. Entonces, pues este tipo de emprendimiento, digamos, como que tiene unos objetivos muy claros y es pues generar mayor, pues digamos, ingreso a la compañía de otro producto o servicio y que todos los colaboradores de la empresa se vean involucrados en la mejora continua que conocemos comúnmente. Tenemos también el emprendimiento social. Entonces, el emprendimiento social es aquel emprendimiento, cualquier empresa, por decirlo así, que se crea con el fin de hacerle como un bien a la comunidad, como su nombre lo dice. Su como objetivo principal no es generar, digamos, como grandes cantidades de dinero, aunque sí
sí, digamos que suele confundirse con las empresas o con las entidades sin ánimo de lucro, pero es completamente diferente, ya que este tipo de emprendimiento lo que busca es generar, digamos, empleo. eh, Aquí se juntan, digamos, los conceptos de sostenibilidad, en donde buscan no solamente generar y desarrollar habilidades en el entorno en el que se encuentran, sino que también generan, digamos, ingresos, empleos, están pues como atentos a mejorar su huella de carbono en el medio ambiente. Entonces, se juntan todos estos conceptos de sostenibilidad, generando, digamos, como una calidad de vida en las personas y no como fuente principal el dinero, digamos, como económico propio del dueño de la empresa, sino como en general. Tenemos también el emprendimiento cultural que puede, digamos, relacionarse un poco con el emprendimiento social. Sin embargo, el principal objetivo del emprendimiento cultural es que se resalten aquellas tradiciones del lugar en donde se está realizando. Entonces, por ejemplo, la música, las artesanías, la comida, digamos como todos estos como ítems, productos o servicios que resalten y como que no dejen como que la cultura de cierto país o de cierto lugar, digamos, como desaparezca, sino que su fin es que todo eso se resalte y pues, digamos que poder lucrar o tener como em, una buena, una buena práctica de la cultura, pues ante el mundo y ante los otros interesados. Tenemos el emprendimiento empresarial, que es el más común que conocemos todos. Estos generalmente nacen de una idea, a partir de una idea, a partir de la crisis, y su objetivo final, pues, es lucrarse a partir de un producto o servicio. Em, entonces, bueno, venimos aquí al otro concepto que es la innovación. Entonces, se entiende por innovación al proceso que modifica elementos, ideas, protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera positiva en el mercado. Entonces, innovar es mejorar lo que ya existe, aportando nuevas opciones que suplan diferentes necesidades en los consumidores e incluso crear nuevos productos con el fin de con- tener éxito en el mercado. A través del conocimiento de los productos del mercado, este proceso de la innovación pues busca generar valor a la empresa o al dueño de la innovación. Entonces, la innovación está muy ligada a la observación y a entender las necesidades de los consumidores, las problemáticas que existen a su alrededor, entenderlas, analizarlas y crear productos que solucionen ese tipo de problemas, o cambiar, digamos que la innovación puede ir en todas las direcciones, no solamente en productos o servicios, sino, por ejemplo, en procesos empresariales, o como yo hago una compra de materia prima, o como, digamos, se manejan ciertas estructuras dentro de una organización. Entonces, la innovación puede ir en muchas direcciones, no únicamente en los productos o servicios que manejamos, pues digamos como día a día, que generalmente la innovación se relaciona mucho con el producto final, pero también la innovación se puede dar en diferentes momentos. Entonces, tanto en la creación como en el proceso, como en, no sé, digamos, todo lo que conllevó, digamos, la pandemia. Entonces, cómo se empezaron a comunicar las empresas con sus proveedores, con sus clientes, y demás. Entonces es generar, digamos, como soluciones o nuevas alternativas a ciertas problemáticas y ciertas situaciones del día a día. Entonces, igual que en el emprendimiento, existen diferentes tipos de innovación. Entonces,
Tenemos la innovación del producto o servicio, que es la que generalmente conocemos, que consiste en la introducción de nuevos productos o servicios en el mercado que sean completamente diferentes a los que conocemos actualmente, con características que puedan llegar a gustar y a suplir ciertas necesidades o ciertas problemáticas. Entonces, esa es la que generalmente conocemos porque es el resultado de la innovación en cara del consumidor, del cliente final. Entonces, como les mencionaba, también existe la innovación de la idea de negocio. Entonces, puede que no sea un producto o servicio nuevo, sino que en este caso es la idea de negocio. Por ejemplo, las plataformas de streaming, que entonces películas existieron siempre, sin embargo, el modelo de negocio de Netflix y de todas las plataformas de streaming cambiaron la idea de negocio. Entonces, en este momento, pues es donde se ve ese cambio digamos, como de comportamiento del consumidor hacia una alternativa mucho más innovadora y que cambió totalmente la industria, digamos. Entonces, esa es la innovación de la idea de negocio. Em, También puede darse, no solamente, digamos, como en el cambio total de un producto o servicio o de la idea de negocio, sino como una pequeña modificación en la idea de negocio. Entonces ya no vamos a cobrar de cierta manera, sino se va a hacer por los medios digitales y demás. Entonces pueden ser cambios tan grandes o tan pequeños como en la empresa los decidan. Entonces, también existe la innovación de los procesos. La innovación de los procesos está generalmente relacionada a, digamos, como su objetivo principal es hacer mejor las cosas y siendo mucho más efectivos y eficaces con el sistema de costos, de logística, de calidad. Entonces, las empresas, digamos que generalmente que tienen productos o servicios, deben estar constantemente investigando y em, investigando con qué es lo que está pasando a su alrededor para poder reducir costos. Digamos que ahorita en la era digital es mucho más sencillo entender que hay millones de posibilidades y millones de proveedores. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar ese tipo de herramientas para que mi compañía, para que mi servicio, mi producto funcione de manera más eficiente y que esté, digamos, como a la vanguardia del sector? Porque pues yo puedo producir un esfero, un lápiz, y yo tengo mis buenos proveedores, tengo mi línea de producción, pero hay cosas que siempre están mejorando, los precios van subiendo, bajando. Ahorita, pues digamos que hay un proveedor que es más económico, otro que no, o hay herramientas digitales que me ayudan a entender cuánto me demoro produciendo el lápiz o en qué momento de la cadena de producción el lápiz como que se está demorando más, entonces ahí se implementan nuevas tecnologías y demás. Entonces es en ese momento en el que pues se da una innovación en el proceso, no como tal en el producto final, sino durante el proceso, mejorando, digamos, las condiciones. También está la innovación de la organización. Esto se da generalmente en la manera en la cual la empresa se dirige hacia sus empleados o cómo se da la gestión de la empresa. Entonces, cómo maneja su sistema de costos con los empleados, los recursos humanos, cómo es el proceso de contratación. Ahorita existen millones de posibilidades de trabajar con personas de todo el mundo. Entonces, todo esto repercute en cómo está operando internamente la organización. Entonces,
la innovación de la organización em, pueden ser cosas tan sencillas como que las personas en su casa ya no se veían incentivadas por, no sé, que me llevaran un dulce a la oficina y eso porque pues ya están todos en la casa. Ahora necesito atraer al capital humano, al mejor capital humano, no solamente con la plata, sino con cómo los incentivo. Si son personas que están alrededor del mundo, entonces tengo que traerles capacitaciones, les tengo que traer, no sé, beneficios para ellos y sus familias, beneficios financieros. Entonces, hay diferentes maneras, digamos que estoy hablando de recursos humanos, pero también puede ser en la calidad, digamos, de trabajo que están recibiendo, digamos, si les estoy brindando sus equipos para trabajar, entonces, ¿qué herramientas son las que yo estoy utilizando dentro de mi organización para que ellos em, hagan mejor su trabajo? Entonces, no sé si necesitamos un software que funcione mejor, entonces internamente para que toda la organización, digamos que funcione normalmente. También está igualmente la innovación social, que esta suele confundirse un poco con la del emprendimiento social. Sin embargo, son muy diferentes, qué pena, porque en la innovación social lo que busca es innovar una, una, un ítem que ya existe, es decir, en la educación, en la salud, necesito innovar acerca de cómo se están haciendo las cosas en la educación. Entonces, buscar alternativas, formas nuevas de hacer, de educar, de llegar a diferentes lugares del mundo. Entonces, he ahí la diferencia del emprendimiento social y la innovación social. La innovación busca buscar alternativas, valga la redundancia, alternativas a dichas acciones que benefician pues a la sociedad como la educación, la salud, la cultura y demás, mejorar y, pues como entender que, que las cosas pueden llegar, digamos, a más personas, el alcance, la cantidad, la calidad y demás de los, digamos, como de las operaciones que ya se hacen. En cambio, el emprendimiento social es más hacia generar, pues, digamos, como un beneficio en la sociedad, independientemente de que sea de educación o salud o cultura, sino en general en la sociedad. También tenemos innovación ambiental y este es un tema que últimamente también ha generado eh, mucho interés por las personas, ya que pues estamos en un punto crítico en donde el planeta cada vez creamos, producimos y producimos y producimos, pero no nos ocupamos por em, pues como retornar esos productos, pues digamos como al ambiente, ocuparnos por esos residuos o las empresas no se preocupan por cómo hacerse responsables por los residuos finales que tienen. Entonces, aquí se ha dado como un boom muy importante en la innovación ambiental que busca reducir, digamos, la huella de carbono de las empresas o de las personas en general para que, pues, para proteger el medio ambiente. Entonces, cosas como telas que se biodegraden o telas hechas a partir de plásticos del mar, tintas que no contaminen, los autos eléctricos. Bueno, aquí entonces ya nos podemos ir en muchas innovaciones que han ocurrido últimamente, pero que están enfocadas en reducir la huella de carbono del mundo.
Entonces, ese es como su principal objetivo. Entonces, y se puede dar tanto en la vida cotidiana, digamos, este tipo de innovaciones en, en la vida cotidiana o en, pues, digamos, en sectores empresariales. Como les mencionaba anteriormente, pueden ser cambios o decisiones tan micro como lo decidan o ya a nivel gubernamental también. Entonces, para llevar a cabo estos dos conceptos, digamos que alguien diría como que se nace siendo emprendedor o, o digamos como que yo no soy nada creativo, entonces yo para qué me meto a innovar porque pues ya todo está hecho. Y no, la verdad es que hay muchas habilidades que podemos desarrollar para, pues, y las podemos ir trabajando todos los días para poder ir mejorando en en, en llevar a cabo este tipo de proyectos, ya sea innovación o emprendimiento. Entonces aquí vamos a poner, digamos, como un ejemplo. Entonces, hay que entender el contexto. Siempre que nosotros vayamos a hacer un tipo de innovación o emprendimiento, es entender cuáles son las necesidades de las personas, pero sobre todo, digamos, cuáles son las causas de ese problema y cómo lo enfrentan. Entonces, entender, aprender a escuchar, a ver, a observar, a analizar todos esos comportamientos que vemos en el consumidor o en las personas que se ven afectadas por cierta problemática. Entonces, es muy difícil entrar a un proyecto como un emprendimiento o a decir quiero innovar en esto, pero no sé qué es. Entonces, nosotros tenemos que siempre tener como esa curiosidad de entender por qué están pasando las cosas, de lo que quiero mejorar o, digamos, yo siento que a esas personas le hace falta un producto o un servicio como este, entender si realmente lo consumirían, no lo consumirían, si lo comprarían, si sería como del Estado, si, o sea, por qué las personas actúan de cierta manera. Por ejemplo, les voy a poner, hay una comunidad indígena que lava pues su ropa y eso en el río. Entonces llegó gente diciendo, no, es que les voy a poner lavadoras porque pues es que pobrecitas, ellas se van a lavar en el río y pues eso no es tan así, porque lo que pasa es que la cultura de ellos, su contexto era muy importante ir ese momento de ir a lavar el río y era un momento ancestral de pues de esas mujeres. Entonces, pues evidentemente, si tú ibas a vender una lavadora en esa comunidad, pues nadie te iba a comprar y pues y vas a fracasar totalmente. Entonces es muy importante entender el contexto de lo que queremos. Si para mí es un problema que ellas laven a mano en el río, probablemente para ellos no sea un problema. Entonces hay que tener, digamos, como esa curiosidad por ir más allá de ver el problema y ya, sino entender por qué, cuáles son las causas que están, pues digamos, como ocurriendo, cuál es su pasado, cuál es y entender, pues, si quiero mejorar, pues, cuáles serían como esas alternativas que podrían mejorar la calidad de vida de esas mujeres sin dañar, digamos, esa cultura, digamos. Entonces, pero ya teniendo como toda una base de información, pues, para poder empezar con uno de esos proyectos. Si no, pues, es muy probable que, pues, el proyecto fracase. Entonces, también en este tipo de conceptos se invita mucho a las personas a desarrollar la creatividad. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no soy nada creativo, es que eso no es lo mío, yo soy muy cerrada, o sea, me dicen uno, dos, tres y yo hago uno, dos, tres. No, eso, pues de por sí es algo a lo que yo les invito a desarrollar la creatividad porque sí se puede. O sea, esta es una habilidad que todos deberíamos tener y que cuando somos niños todos
pues la tenemos a flor de piel, pero cada vez que vamos creciendo como que nos vamos volviendo como más cuadriculados, por decirlo de alguna manera, entonces se nos va perdiendo como ese interés, esas capacidades de imaginar, de resolver, bueno, entonces hay ciertos como tips que nos ayudan a entender cómo podemos desarrollarla. Entonces, pues el primero y el más importante yo creo que es el salir de la zona de confort. Cuando nosotros estamos todo el tiempo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues no va a haber un crecimiento, digamos, de la persona. Y sé que esto pues no solamente está para este tipo de conceptos, sino para la vida en general. Entonces, salirse de la zona de confort lo ayuda a uno a resolver, a crear maneras de adaptarse, de entender, de ver nuevas realidades, de ver nuevas perspectivas. Entonces, es muy importante que desarrollemos, digamos, no es nada fácil, pero por ejemplo, hacer una cosa diferente al día, por ejemplo. Entonces, mm, yo siempre me voy por el mismo camino hacia mi casa, entonces voy a buscar nuevas alternativas, voy a buscar nuevos medios de transporte, no voy a usar mi computador siempre para buscar, sino voy a ir a la biblioteca, voy a ir a preguntar a las personas, voy a ir a un café y a investigar, digamos, cosas diferentes. No, hay millones de alternativas para hacer las cosas, no hay una sola manera de hacer las cosas. Entonces, podemos ponerlo en práctica con pequeñas acciones diarias para salirnos de la zona de confort y hacer que nuestra creatividad, pues digamos que vuele un poco más. El segundo es lee más. Entonces, pues este podría parecer muy obvio porque pues todos lo sabemos, la lectura nos incentiva, digamos, la imaginación, nos lleva, digamos, a diferentes lugares, pero para mí va más ligado a lee más de cosas diferentes. Como que si a mí me gusta leer, no sé, sobre economía, entonces quiero leer esta vez sobre culturas o quiero leer sobre, no sé, la bolsa, voy a leer acerca de lo que sea, de cosas para niños, pero entender que hay cosas más allá de lo que a mí me gusta. Ahorita con las redes sociales y todo, pues digamos, los algoritmos están muy enfocados en darnos lo que a nosotros nos gusta y ya. Entonces, a mí me gusta mucho leer sobre cierto movimiento político, entonces me va a recomendar estas cosas y no me va a recomendar nada más. Entonces yo nunca voy a entender qué es lo que hay más allá de eso. Entonces la invitación es a confundir ese algoritmo y digamos leer todo lo que a ustedes no les gustaría o como a lo que no leerían usualmente, más bien para que ustedes expandan su conocimiento y porque así pasa con todo, no solamente en las redes sociales, sino en los buscadores de noticias, en los buscadores, en su página de inicio de sus computadores, sus notificaciones, todo tiene que ver con lo que ustedes ya, pues digamos, como con su perfilamiento. Entonces, digamos que al hacer, digamos, ese tipo de cosas como y ahondar en cosas diferentes, pues digamos que la mente va a entender y va a empezar a tener como un punto crítico en el que, pues sí, yo tengo esta postura, pero es porque esta y esta otra y esta otra y esta otra, pues no me parecen, no simplemente porque esto es lo que pues me salió y es pues lo que a mí me gusta y ya, pues no. Entonces, el siguiente es aprender cosas nuevas. Entonces, aprender nuevos idiomas, aprender nuevas prácticas. Digamos, yo soy administradora de negocios, pero entonces no significa que porque yo sea administradora de negocios, entonces yo no voy a poder aprender sobre ingeniería, yo no voy a poder aprender sobre, no sé, contabilidad, yo no voy a poder aprender sobre derecho, yo no voy a poder aprender, no
el hecho de estudiar una cosa no me limita a hacer otras cosas. Y en cambio, sí me hace una persona mucho más, digamos, interesante y además me activa, digamos, el conocimiento de cómo funciona la vida en general, cómo funcionan las construcciones, cómo funcionan las leyes, cómo funciona todo a mi alrededor. Entonces, no se limiten por aquello que están estudiando o practican en, en su diario vivir, sino pues como intentar entender em, pues el mundo entero. Entonces, el siguiente es ser empático. Como les mencionaba anteriormente, digamos, no todos tenemos las mismas realidades y no solamente en el mundo, sino pues mi vecino no tiene la misma realidad que yo. Entonces, el detenerse un momento, en vez de decir, ay, no, qué fastidio, el detenerse un momento y entender qué está pasando, cuál es la problemática de esta persona, cuál es su circunstancia y entender, digamos, otra vez el porqué de las cosas nos va a ayudar, pues, digamos, como a identificar ese tipo de problemas o soluciones que queremos llegar o a entender, pues, digamos, que las personas, pues, viven de cierta manera y tienen ciertas necesidades diferentes a las mías. Entonces es muy importante para incentivar la creatividad porque me ayuda a entender que hay realidades, cosas, necesidades, comportamientos muy diferentes al mío. Entonces, el siguiente es despierta tu curiosidad. Siento que a medida que vamos creciendo, las personas damos como por sentadas las cosas, como el esfero es un esfero y sirve para escribir y ya, se acabó. Entonces, cuando nosotros somos niños, queremos todo el tiempo saber el por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, la invitación es hacer un poquito más niños, digamos, no tan literal, pero tenemos un aparato, pues maravilloso que pues es el Internet, que nos ayuda a conocer cualquier cosa que querramos. Entonces, por ejemplo, por qué Bogotá se llama Bogotá? Y ahí empezar un montón de información y por qué existen los computadores y por qué las hojas y por qué todo, todo empieza como a fluir y a entender muchas cosas de la vida que antes dábamos por sentado. Entonces, la invitación en este punto es que sean más como niños y dejen fluir su curiosidad hasta pues el máximo y que pues cuando estén, digamos, en sus celulares o en sus computadores puedan investigar más allá de cosas de la vida y no, pues digamos, como poder entrenar la curiosidad, la creatividad de esta manera. En el punto del poco convencional, tenemos el dejar de pensar que las cosas son para lo que son y ya, y que ese es el límite y no hay otra opción. Entonces, volvamos al punto del esfero. Entonces, em, yo sé que sirve para escribir, pero entonces a mí me gusta imaginarme ¿para qué otra cosa serviría el esfero? Entonces, no sé, para agarrarme el cabello, el esfero serviría para, no sé, como yo lo usaría como un microscopio, yo lo usaría como si fuera, bueno, y nuevamente volver a ser como niños e imaginarnos cómo las cosas cambiarían su funcionalidad y cómo, pues, de esa manera podemos ver el mundo diferente. Entonces, ya cuando estemos, pues, como desarrollando nuestra innovación o nuestro emprendimiento, podemos encontrar soluciones mucho más sencillas porque, pues, nuestra creatividad va a volar y volar y volar y vamos a tener muchas ideas, muchas propuestas en las cuales, pues, va a ser mucho más sencilla, pues, digamos, como esa lluvia de ideas, pues, para llevar a cabo una solución y no nos va a costar, digamos, tanto como, pues, usualmente es que uno dice: "No, yo no soy nada creativo, las cosas son como son y ya".
Entonces, y todo ya está creado y ya no hay nada nuevo, no, para nada. Las cosas son infinitas y no, cada mente, cada persona tiene un mundo en su cabeza, entonces la invitación es a entrenar el músculo de la creatividad y poder, digamos, cómo explotarlo, pues lo mejor que podamos. Entonces, esto me lleva al siguiente punto, que es identificar las oportunidades. Entonces, la vida cotidiana está llena de obstáculos para pues todo el mundo. Muchas veces en las crisis pues nacen como los proyectos más maravillosos. Entonces hay que mantenernos atentos a nuestro entorno, escuchar a nuestros clientes o a nuestros compañeros o a las personas a las que queremos ayudarles con ciertas problemáticas, cuáles son sus retos, cómo podemos ayudarlos a resolverlos. Entonces, y vuelvo a lo de la empatía, a entender, a escuchar, a observar, a analizar todo mi entorno y así poder identificar oportunidades, tanto buenas como malas, porque pues oportunidades hay de todo y entonces en cada esquina, cada persona tiene un problema diferente. Entonces hay que estar muy atentos y pues ellos mismos nos dirán. Entonces aquí traigo, pues como otro concepto muy importante que a mí me gusta, digamos, relacionar un poco con la innovación y el emprendimiento, porque el, el design thinking para mí es como un paso a paso que deberíamos llevar a cabo cuando queremos hacer una innovación o un emprendimiento. Igualmente, comenzamos con entender nuestro entorno, entender la problemática, entender qué es lo que queremos resolver, entender cuáles son sus causas y todo lo que ya hemos visto. Después vamos a definir puntualmente cuál es la problemática que queremos atacar. Entonces, si es una problemática ambiental, si es social, si es política, si es, no sé, em, por ejemplo, un transporte, si es, por ejemplo, em, la energía, si es, por ejemplo, entonces definir cuál es la problemática y de dónde viene. Después vamos a idear. Entonces, aquí ya entonces tendríamos que haber tenido muy desarrollado nuestra capacidad de creatividad, de botar todas las ideas que se nos ocurran, sean poco probables o muy probables, para resolver esa problemática. Entonces, idear, soltar ideas, lluvia de ideas que ya sean tan utópicas como nosotros querramos. Y luego, el siguiente paso sería seleccionar las ideas que sean mucho más factibles, pues, para llevar a cabo. Luego está el proceso de prototipar. Prototipar, pues como su nombre lo indica, es pues hacer como una pequeña muestra de lo que sería nuestra idea, ya sea un producto o un servicio que pues resuelva esa problemática. Entonces, no tiene que ser el diseño final, sino un prototipo en el cual le podamos hacer pruebas a nuestro público objetivo, si es em, eh, un, un- una comunidad, si es el Estado, si es el usuario final, bueno, nosotros lo definiremos, pero entonces le vamos a hacer pruebas y para eso es el prototipo, para poder ajustar y digamos cómo entender si realmente sí está cumpliendo con el objetivo, con la problemática que queremos resolver o no. Entonces luego lo probamos y lo lanzamos, hacemos una prueba y volvemos, digamos, como a este proceso nunca
se supone que debe estar en constante movimiento porque pues de ahí se van a dar la innovación. Entonces la misma gente nos va a dar la información de cómo esa idea que estamos creando, si soluciona la problemática o no. Y nosotros vamos ajustando a aquello que queremos, pues digamos, solucionar. Entonces, pues para finalizar, estos dos conceptos, las herramientas digitales son fundamentales para la innovación y el emprendimiento. Para nadie es un secreto que estamos pues como en la era digital, en donde todos los días salen startups nuevas, en donde todos los días hay nuevas competencias, en donde una empresa que no esté en internet pues realmente es muy difícil. Em, entonces, eh, la invitación es a entender y a estudiar todas las herramientas digitales que puedan ayudarme a mí como persona para entender y estudiar mi entorno, pero también que me puedan ayudar a mí esas herramientas a que mis procesos internos también sean mucho más eficientes. Entonces, todos los días van saliendo nuevas soluciones, van saliendo nuevo software, va saliendo un nuevo. Entonces, hay que estar muy conectado, entendiendo y revisando qué es lo mejor para mi empresa, cuál es mi entorno, cuáles son las nuevas, cuál es la competencia, cómo se está moviendo un mercado. Entonces, todo esto lo podemos saber pues por medio de herramientas digitales. Entonces, bueno, como la conferencia se llama, pues es Legiscomics, la herramienta experta para la innovación y el desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Y pues les quiero mostrar que efectivamente hay cosas que nosotros pensamos que solo sirven para una cosa y realmente sirven para muchos. Entonces, por sí, Legiscomex es una herramienta que nos sirve para entender, para analizar, para tomar decisiones en nuestras empresas y sí está enfocado al comercio exterior. Sin embargo, por medio de Legiscomics, de los diferentes módulos que tenemos, podemos hacer diferentes estudios de mercado, conocer a cómo se está exportando o está importándose un producto, cuáles son, digamos, como los mercados a los cuales yo puedo llegar, qué tipo de países están comprando o vendiendo ciertos productos, ciertos materias primas. Entonces, pues digamos que la invitación es a que todas las herramientas que ustedes tienen, no solamente de Legis Comics, sino de Legis en general, ustedes puedan entender que las cosas, digamos, están ahí, pero está en nosotros sacarles, digamos, el mayor provecho. Entonces, em, voy a compartirles la pantalla de Legis Comics para que hagamos como una prueba. Entonces, aquí ya estamos en Legis Comics. Aquí en universidades, a veces del comercio internacional, ustedes pueden encontrar todas las digamos, como temas relacionados al comercio exterior. Sin embargo, como pueden notar, estamos haciendo como todo una recopilación de información en la que no solamente hablamos de exportaciones e importaciones, sino, por ejemplo, em, de cosas que pueden ser muy relevantes a la hora de hacer proyectos como innovación y emprendimiento, como lo son la cooperación, el comercio electrónico. Aquí pueden ampliar un poco más pues digamos, como si quieren ampliar un poco la información en cuanto a innovación y emprendimiento,
las estrategias de internacionalización, finanzas internacionales. Entonces, las cosas, digamos, en Legiscomex podemos encontrar muchas más herramientas que solamente exportaciones e importaciones, sino todo como un abanico de temáticas y un abanico de información que podemos usar, ya sea si queremos exportar o importar o hacer un producto nacionalmente o regionalmente. Lo podemos hacer si queremos. Entonces, bueno, volviendo a los productos que podemos usar, entonces en estadísticas de comercio exterior podemos ver todas las estadísticas de importaciones y exportaciones em, de los países de América. Tenemos casi toda América Latina, Estados Unidos, y en Asia tenemos a China y la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero exportar flores o quiero tener una empresa de flores. De pronto no las voy a exportar todavía, pero quiero comenzar con una empresa de flores, que sería pues un emprendimiento. Entonces, de regalos. Entonces, yo quiero saber más o menos cuánto las personas del mundo están pagando por esas flores. Yo quiero saber cuáles son los principales compradores. Yo quiero saber por dónde salen. Si las tengo que empacar en cadena de frío, si necesito, si las mando por avión, si las mando por barco, si las mando por camión. Entonces, digamos que sea algo nacional, entonces, que me sale mejor, entonces enviarlas por avión o enviarlas por camión. Y así yo puedo saber toda la información, digamos, de las exportaciones, pero esa información también traerla como al ámbito nacional también. Entonces, vamos a ver, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un rango de las flores. Entonces, pues estamos haciendo como una búsqueda rápida en general. Entonces, en estadísticas lo que buscamos es encontrar, digamos, toda la información muy detallada de todas las operaciones que se realizaron en un periodo de tiempo de dicho producto. Entonces, por aquí, por ejemplo, entonces, no solamente podemos ver que de este sector, por ejemplo, entonces lo que más se exportó fueron los demás flores y capullos cortados para, eh, para la floricultura. Entonces puedo ver qué se está moviendo más, qué se está moviendo menos, en qué cantidades, a qué países, bueno, todo lo que digamos como que necesito saber para hacer como un estudio de mercado. Lo tengo en Legiscomex. Entonces, por ejemplo, también puedo buscar cuánto me va el precio, digamos, en los precios unitarios, a cuánto se están vendiendo, digamos, no todas las toneladas, sino un kilo, cuánto vale por peso bruto, por peso neto. Entonces, cómo se está moviendo el valor en diferentes ámbitos. Entonces, digamos que yo soy el productor de flores, entonces digamos que yo no solamente quiero saber, em, pues yo necesito materia prima, necesito fertilizante, entonces, de dónde lo estoy trayendo y de dónde lo están trayendo, si lo están trayendo, a qué precio y si lo puedo comparar con los precios nacionales de aquí. Aquí en Legiscomex lo puedo comparar con los precios pues de todo el mundo. Entonces en estadísticas puedo, digamos, como hacer búsquedas muy detalladas pues digamos, como de mi sector o de mi producto. Entonces, yo qué otro módulo utilizaría mucho que me da información muy buena para este tipo de cosas. El análisis de mercados internacionales, pues como su nombre lo dice, pues me hace un análisis eh, de, de aquel producto o sector que yo requiero. Entonces, por ejemplo, entonces ya habíamos dicho que exportación de flores. Entonces, ay, aquí, flores.
Entonces yo puedo hacer en Legiscomex búsquedas tan amplias como tan detalladas quiero. Entonces aquí él me va a traer toda la información de las bases de datos. Legiscomex tiene pues la ventaja, digamos, como frente a la competencia que pues las bases de datos se están actualizando, pues digamos como con las fuentes oficiales de cada país. Entonces esto nos asegura que pues lo que se está mostrando pues es real y adicional a esto pues nos muestra que está pues actualizado. Entonces hay países que están actualizados digamos a octubre y a octubre, a septiembre. Entonces es información que es verdadera, que está pues actualizada realmente. En el caso de Colombia, la información se obtiene igualmente de la fuente oficial de aquí, pero ellos hacen como un proceso adicional, entonces la información demora un poquito más, pero la información ya, por ejemplo, exportaciones, ya está hasta julio. Entonces ya podemos hacer, digamos, proyecciones o análisis durante el año y para los próximos años también. Entonces, bueno, en este módulo de mi mercado podemos ver las estadísticas, entonces las principales empresas exportadoras de ese producto, cuál es entonces mi competencia, mi principal competencia, cuánto exportó en dólares, a qué países están exportando, si tiene como un gravamen o el IVA pues para ingresar ese tipo de productos al país, los principales destinos, los estudios de mercado, aquí podemos ver pues digamos como las noticias de comercio exterior que están en este momento mm, y podemos ver las exportaciones del principal producto a lo largo del año y podemos encontrar también no solamente por producto, sino por sector. Entonces, bueno, aquí podemos ver por dónde salen y demás, pero entonces lo que les quería mostrar, entonces que primero nos muestra, digamos, como detallado un producto y aquí después nos muestra el sector de flores, follajes. Entonces, nos muestra el comportamiento del sector, igualmente la competencia, por dónde sale, cuáles son sus principales países, cuáles son el comportamiento de las exportaciones durante el año. Entonces, esto me va a ayudar a hacer todo un análisis de qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, cuáles son, pues, digamos, mis posibles compradores, mis posibles proveedores. em, y demás. Entonces, aquí en Legiscomics hay un módulo que a mí me gusta mucho que es el de oportunidades comerciales. Entonces, listo, soy yo una persona que ya tiene su producto, que ya está vendiendo aquí en Colombia o que quiere traer, digamos, como materia prima de otros países, pero quiero saber, digamos, cuáles, o sea, quiero analizar cómo se está moviendo ese producto o ese sector en el mundo. Entonces, ¿qué voy a comercializar? Entonces, Colombia y voy a vender flores y capullos. Digamos, no sé, ay, 0603. Bueno, elijo el producto que corresponda a lo que yo quiero vender. Entonces me va a aparecer una gráfica. Entonces en esta gráfica yo puedo entender el tamaño del círculo, quiere decir, digamos, la cantidad de producto que compran esos países. Entonces, el país que más compra en el mundo los claveles frescos son Estados Unidos, luego es Países Bajos y entonces aquí en esta escala de participación podemos ver cuánto es lo que Colombia les provee a esos países. Entonces, por ejemplo, Colombia
le vende el 90.2 de los claveles a Estados Unidos. Y en este eje podemos ver la variación, es decir, por ejemplo, Estados Unidos bajó su compra en 8.16 con respecto al año anterior. Pero entonces, por ejemplo, aquí Colombia, pues digamos que no les provee a Filipinas sino el 3.44% de los claveles, pero aumentó su compra en 69.6 por ciento con respecto al año anterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay oportunidades de negocios para, pues, como abarcar, digamos, todo este mercado. Entonces, por ejemplo, hay mercados muy atractivos como Países Bajos que han incrementado su compra con respecto al año anterior y su compra de este producto es pues alto. Entonces, la idea es que Colombia pues le provea más de ese producto en el año. Entonces, así con todo, podemos hacer, digamos, como diferentes análisis y entender, digamos, contexto, entender productos, precios, comportamientos, entender cómo se ha movido, digamos, como un producto o un servicio. Entonces, la invitación es a que, pues, como usen Legiscomex, que es una herramienta que tiene muchas otras, pues tiene muchos módulos que pueden ayudar tanto normativamente como de análisis de data que pueden utilizar para, pues, para llevar a cabo sus innovaciones, emprendimientos, ya sea, pues, digamos, localmente aquí en Colombia o, pues, alrededor del mundo. Entonces, tenemos eh, cosas teóricas como prácticas. Entonces, la invitación es a que exploren los módulos, a que indaguen sobre toda la información que tenemos allí, las bases de datos las mantenemos actualizadas para que podamos hacer este tipo de actividades. Y ya, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. Bueno, Natalia, aquí hay como una inquietud que teníamos cuando estábamos hablando de oportunidades, que si podías mostrar nuevamente cómo buscabas ahí, como para que puedas. Claro, les voy a mostrar. Eh, Ingresamos aquí al módulo de oportunidades comerciales, le damos ingresar. El módulo de oportunidades comerciales tiene la opción de buscar por producto o por sector. Entonces, como les comentaba, puede ser tan general como específico ustedes lo requieran. La búsqueda anterior fue de la siguiente manera. Entonces, buscar la región. Entonces, en este caso fue América. Desde donde voy a comercializar, en este caso Colombia. Eh, ¿Qué quiero? ¿Comprar o vender un producto? Entonces, en este caso, quiero vender. Y el producto, entonces, si son rosas, para el caso que es el ejemplo que estábamos manejando, entonces, por ejemplo, 0603, este sistema se maneja con el sistema armonizado, que es, digamos, el código que es de todo el mundo, pero yo también puedo buscarlo de la siguiente, con el nombre, quiero flores. Entonces me salen las flores. No necesariamente tengo que saberme el código. Si me lo sé, perfecto. Y si no, pues aquí voy buscando qué clase de flores quiero. Entonces, digamos, y voy a ejecutar el reporte y él hace un análisis de las bases de datos de Legiscomex, entendiendo cuáles son, en este caso escogí las demás flores frescas y sus botones cortados para ramilletes. Entonces, me va a arrojar toda la información, aquí la comparación, la data, cuál es la variación, si han comprado más, si han comprado menos con respecto a el año anterior. Entonces, en este caso está comparando los periodos de noviembre del 2019 a octubre del 2020 contra noviembre del 2018 a octubre del 2019. Entonces, un año de anterior. Entonces, yo aquí puedo ver, entender pues muchas cosas. Ah, bueno, aquí en la opción de mapa, yo puedo ver, por ejemplo, en Canadá,
Entonces en Canadá me va a salir todas las exportaciones que le hizo Colombia a Canadá en ese periodo de tiempo. Pero no solamente voy a ver esa información, digamos la data, sino voy a ver, por ejemplo, cosas muy útiles como cómo negociar en Canadá, cuál es su, digamos, como sus aspectos logísticos, miren, aquí su perfil logístico y comercial, las rutas marítimas, los acuerdos, entonces muchas cosas que me van a servir a mí si voy a negociar, pues algún día en Canadá, si quiero yo llevar mi producto a Canadá y así con los demás países. Entonces, las oportunidades comerciales son los indicadores, las estadísticas, los acuerdos y demás. Entonces, la invitación, Legiscomics tiene mucha información en la cual pues nosotros podemos indagar e indagar. Entonces la invitación es que ustedes aprovechen esta plataforma pues lo más que puedan para sacarle el provecho a sus emprendimientos e innovaciones.